Todos los días del Señor, cuando dan las 19, recibimos a alguien, un invitado, para una conversación. En el capítulo de hoy, Carlos Pañi. Gracias por haber venido. No, el agradecido soy yo. Gran placer. ¿Te gusta ir de visitante? No, voy poco, pero no sí, qué sé yo. Salen otras cosas en la conversación. Vamos a ir por cualquier lado gratificante. ¿Está? O sea, no sé por dónde va a ser, pero va a ser gratificante. Eso es, el vuelo va a ser un vuelo sin turbulencias. Lindísimo. ¿Cómo te sentís con esta idea de el periodista más influyente, los rankings de hace años de poliarquía, en el número 1 Carlos Pañi? No sé. Digamos. Yo tengo una tendencia a que me ha dado muy buenos resultados y muy malos resultados en la vida, que es cierta extraterritorialidad, no engancharme mucho con el entorno. Trabajé durante muchos años en la redacción de un diario donde era el último en enterarme de todo. Y todos creían que era una posición cínica o medio mentirosa, porque decían, ¿cómo este tipo que tiene tanta pasión por la información no le interesa la información del entorno? Y es un rasgo que nunca indagué por qué se produce, o por ahí sí, no sé, tengo algunas hipótesis muy personales. Entonces no me afecta demasiado ni para bien ni para mal. Y además creo que hay una cantidad de convenciones establecidas que no son tan así. Empezando por las encuestas. O sea, ¿no necesitas de la validación habitual? Semi. Eso me trae muchas ventajas, porque no me engancho tampoco con los ataques. La misma desconexión o semidesconexión o anestesia, vamos a ponerle así, que tengo para estas cosas que son gratificantes, que vos decís, la tengo también para la descalificación o la agresión, que he tenido mucha también en la carrera. Y es un mecanismo buscado, conseguido, no, histórico. Es algo, como pasa tantas veces en la vida, donde uno profesionaliza un rasgo de personalidad. Es un rasgo que viene conmigo. ¿Cuál es el rasgo? Esa extraterritorialidad que podría entenderse como falta de apasionamiento en determinados planos de la vida, no en otros. Pero en el plano profesional estoy hablando. Y probablemente en el plano político. Eso me da muchísima ventaja. Y no es algo que adquirí, es algo que viene conmigo. Que es la ventaja que un poco tenés vos también, por tu profesión, que por algo habrás tenido esa profesión. Que es la de poder ponerte en la cabeza de otro, cualquiera sea ese otro. En la cabeza de Milei, en la cabeza de Cristina, en la cabeza de Macri. Para poder hacer eso tenés que tener cierto comportamiento de entomólogo, de alguien que mira sin comprometerse demasiado emocionalmente con lo que está mirando. Está bien, pero el caso tuyo, vos estás como con cierto consenso, círculo rojo seguro, y lo expandiría como una cosa de, el uno es Pañi. ¿Te pesa? Voy de vuelta. No, porque no me lo creo. Cada demasiado. lunes que vas a salir... No. Esto que digo, a ver, hay algo realmente importante, que es un ejemplo que pongo siempre, que me gusta mucho. Y es de detalle, es un pequeño detalle. Piazzolla graba por primera vez con su quinteto, graba en vivo por primera vez con su quinteto, que esa noche cumplía 10 años, en el Teatro Regina. Un disco extraordinario que se llama Piazzolla en el Regina. Y el disco, que se puede escuchar todo porque está en las plataformas de música, él empieza hablando, diciendo, bueno, se cumplen 10 años de este quinteto, los nombra a cada uno de los miembros del quinteto, dice, esta es la primera noche que grabamos en vivo,
Y lo único que espero, y uno sigue con su cabeza la frase, es que les guste. Y él dice, lo único que espero es que toquemos bien. Si te gusta o no te gusta, ya no es un problema mío. No me puedo hacer cargo de que te guste, porque ya entramos en otro universo que es tu subjetividad, cómo repercuten en vos las cosas. Entonces, yo creo que en cualquier trabajo, pero sobre todo en un trabajo donde estás muy expuesto a la opinión pública, como es el periodismo, es muy importante que tu objetivo sea tocar bien. No gustar, tampoco disgustar. Pero ¿cómo medís tenés que estar muy tocaste centrado bien? Que cada lunes yo termino el monólogo. Ponés el máximo esfuerzo en lo que haces, tratás de pensar el tema, mirá lo que te voy a decir, algo muy elemental y muy esquivo en nuestra profesión. Tratás de pensar. Esta es una profesión que te lleva todo el tiempo a no pensar, porque estás en la urgencia. Si escribís una nota que está escrita y son 80 líneas razonables, puede no estar pensada. Vos lees muchas cosas que decís, este tipo no pensó, no relacionó una cosa con la otra, no miró la nota que está escrita al lado. Entonces, si vos pensás, te esforzás en ver la información la mejor que tengas, digamos, haciendo bien lo que hay que hacer, con las reglas del oficio, es decir, te empeñás en tocar bien, que uno sabe qué es tocar bien y tocar mal. Todos sabemos en nuestra profesión más o menos qué es tocar bien. Vos como psicólogo también, que sabés que podés tener con pacientes una buena tarde, una tarde que no fue tan buena porque no tocaste tan bien, por razones X. Con eso alcanza. Y eso te da algo muy importante en este trabajo, en este oficio, que es poder estar alineado con vos mismo y no ser una hoja al viento, un barrilete sin cola, según lo que opinan los demás, que es lo que pasa cuando vos decís algo y salís a ver Twitter a ver qué dicen las redes. Vos le das bola a redes, a validación, mensajes de WhatsApp de estuviste especialmente sharp lunes, Carlos. No, bueno, pues, le doy validación a los que al revés me dicen, che, esto te comiste tal cosa, o me agregan algo. A eso sí le doy importancia, aunque me moleste a veces, porque digo, pucha, es verdad. Pero ¿cómo es tu carácter? Hay mucho misterio. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Cómo mucho misterio? Cuando no estás de Batman. ¿Por qué mucho misterio? No sé, en el sentido de no creo que haya mucha discontinuidad entre mi personalidad de Batman y no Batman, ¿no? Es que cuando te vemos de Batman los lunes, y después, ¿cómo? Digamos, sos amiguero, ¿cómo es tu familia, tus viejos, tu historia? Mar del Plata, nacimiento en La Plata. Nací en La Plata, el historiador me crié en una familia muy politizada. ¿Qué eran tus viejos? ¿Peronistas, radicales? Radicales, pero antes que radicales, antiperonistas. ¿Tus viejos eran...? Mi papá, sobre todo, porque era maquinista de tren y eso es toda una definición en la historia del sindicalismo. Participaba de la vida sindical, antiperonista por el gremio La Fraternidad, que es un gremio que, como su nombre lo indica, proviene de la masonería, con toda una historia muy interesante, como una especie de aristocracia sindical, eran como los pilotos de avión de principios del siglo XX. Tuvo en el año 51 un conflicto enorme con Perón. Superpuesto con lo que fue el golpe de Estado del 51 que fracasa en contra de Perón. Delirante todo, porque Perón estaba en el apogeo del apogeo y estos tipos lo enfrentaban, todo muy delirante. Padre maquinista antiperonista, sí. Madre... No, ama de casa, muy inteligente, una mujer una gran interlocutora. Gran interlocutora. Sí. Y después, ¿Para qué? Perdóname. Para cualquier cosa, digamos, era una mujer interesante de escucharla. ¿Quién te marcó a vos? Los dos. ¿Qué hay de Pañi en tu vieja o en el Pañi que conocemos de tus viejos? ¿Qué sacaste de cada uno? Yo creo que saqué algo, lo político de mi viejo, cierta temeridad de mi viejo. Ese es un rasgo que yo reconozco en mí que viene de ahí. Ciertamente lo tenés. Ciertamente sí, que lo tenés. Sí. Y cierta obsesividad de mi vieja. No cierta, bastante. No es un rasgo secundario en mi mamá y es un rasgo bastante enmarcado en mí. ¿Hermanos? No, hijo único. Y después, bueno, para el secundario me fui a Mar del Plata y esa fue una experiencia extraordinaria, muy linda.
porque es una ciudad, en aquellos años además, Mar del Plata era una ciudad relativamente pequeña, pero que conservaba toda la oferta cultural de una ciudad que se llenaba de gente en verano. Entonces, era una ciudad chica, como una especie de pueblo, no era un pueblo, pero que tenía teatro, tenía galerías de arte, tenía cinearte, tenía una gran biblioteca, tenía universidad donde yo estudié historia, y ahí tuve un grupo de amigos muy interesantes, que para mí fue como una especie de rito iniciático, ideológico, político, cultural. Tuve una adolescencia y un principio de juventud, digamos, entre los 15 y 25 años, fascinante, que me gustaría repetir. Con gente muy variada. Con gente muy variada. ¿Y en qué momento? De distintas edades, tipos mucho más grandes que yo. ¿En qué momento alguien te señala algún destello de lucidez o algo que se adivinaría como este tipo, ojo que puede andar? Lo decís, acá hay la precuela del Pañi que serías luego. No sé. Un análisis, un comentario, una reflexión, una asociación como de ideas. La de todo el mundo, digamos. Probablemente en la universidad. Era un tipo muy activo intelectualmente. Estudié historia, pero no me gustaba la historia. Me gustaba más la filosofía y me dediqué más a estudiar filosofía, a estudiar letras. Todo eso me dio como una especie de visión muy interesante de todo, con interlocutores muy interesantes en la facultad. Y probablemente ahí yo, en el frontón de esas confrontaciones con la gente, fui viendo que tenía una vocación por algo que para mí es lo central de mi vida profesional, lo que más me gusta, que creo que lo aprendí también con los curas. Yo estudié con los salesianos, sobre todo con algunos curas o con un cura, que es el placer por la interpretación. Y eso es un hilo que conduce toda mi vida profesional, digamos, desde el colegio secundario hasta ahora. El placer de la interpretación. Sí, de interpretar, de ver qué conexiones ocultas hay entre las cosas y cómo se interpreta un fenómeno y qué sentido tiene, si es que tiene un sentido. Y eso lo adquirí estudiando filosofía. Después me metí en periodismo, un poco de casualidad, y el periodismo político me enseñó a descubrir la historia, que es la disciplina que yo había estudiado en la facultad y en la que me había graduado, como retroactivamente. Y empecé a apreciar algo que yo no apreciaba, que era lo particular. Entender lo particular. El individuo, el hecho, no las ideas generales, no las tendencias generales, no los conceptos, sino la realización particular de las cosas. Que en el periodismo es crucial, y es crucial en el periodismo político, y es crucial para entender la política, y que a veces está un poco menospreciado como si fuera un saber menor chismográfico. Y creo que, como vos sabés muy bien, por tu formación básica como psicólogo, mueve montañas eso, ¿no? Es todo. Estamos con Carlos Pañi, que es un honor tenerlo, no suele ir por canchas visitantes, y está con nosotros aquí. ¿Estoy obligado a poner música? ¿Una tanda? Bueno, lo más pronto que podamos para aprovecharlo a Carlos. Dale. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante
es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. Noticias del cierre del día, más música para tu regreso. After Office Now, con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. @979now. Seguimos con Carlos Pañi, una gran visita, un gran invitado de hoy. Nos vamos a meter con la actualidad, que le encanta, por supuesto. Dos cuestiones técnicas. Yo nunca vi, yo lo presencié varias veces en vivo y Carlos habla 40 minutos sin leer nada, no hay teleprompter, no hay nada. ¿Cómo aprendiste eso? Y si hay alguien que hace eso en otro lugar, yo creo que no. No sé si hay alguien que lo haga. No sé. No sé si lo aprendí. Creo que tengo mucho entrenamiento. Porque primero di clases mucho tiempo. Di clases en la universidad bastantes años, o lo suficiente como para adquirir esa destreza. Y después doy muchas charlas, que gran parte de mi trabajo es un trabajo que oculto, digamos, no es un trabajo público, para gente que te invita a dar charlas. Y eso te entrena mucho para organizar las ideas en tu cabeza. Entonces, cuando vos tenés las ideas organizadas, cuando tenés un hilo conductor, que querés ir de tal lugar a tal lugar, que sería una explicación que incluye, toda explicación incluye en alguna medida, es una narración. Pero hay muchos nombres, puede haber 25 o 30 nombres en una columna tuya. Ahora vamos a los nombres. Que tiene un tema eso. Pero cuando adquirís ese oficio, sale fácil. No es tan difícil. Después, es el trabajo, es lo que yo... Es con lo... Mi elemento es la gente que se mueve en la política, que se mueve en la vida pública. Me atrae mucho
muchísimo. La memoria es un fenómeno de atracción, de atención. ¿Viste que te dicen qué buena memoria tenés? Yo siempre le digo a los que me dicen qué buena memoria que tenés, le digo, vos también tenés buena memoria. Seguramente de los temas que te interesan, tenés muchísima memoria. Para tener para repetir la memoria, necesita la atención. La atención es que algo te atrae mucho, apretás rec mental, grabás. Exacto. Si no, no grabás. Exacto, grabás porque estás atendiendo mucho, estás focalizado en eso que te interesa. Después hay otro problema con los nombres, que esto es un debate, que tiene que ver con el objeto mismo que uno está narrando. Porque muchos me dicen, amigos míos, che, muchos nombres, tengo que estar con un papel. Sí. Es cierto. Pero forma parte del fenómeno que quiero contar muchas veces. Si vos querés contar, explicar la existencia de estructuras mafiosas, necesariamente tenés que explicar relaciones entre personas, que este está relacionado con este, y fíjate cómo este estaba relacionado con este otro, porque estás contando eso. Y lamentablemente en la Argentina, para explicar la Argentina, cada vez más estás obligado a narrar estructuras mafiosas, sin las cuales es imposible entender los fenómenos, por el tema de la corrupción. Es un país que se ha vuelto muy mafioso, digamos, donde hay redes. Hoy estaba pensando en una palabra, pensando en Comodoro Pi, en todo esto de la AFA y todo lo que vemos, y todo lo que estamos viendo como construcción de impunidad, que lo están haciendo delante nuestro. Hay como bloques de personas que están relacionadas desde hace mucho tiempo. Pasan los gobiernos, digamos, hay como una especie de ficción de que hay cambio, de que se fue Alberto Fernández, vino Milei, se fue Macri, Cristina Kirchner, pero hay un bloque que no se modifica. Las políticas de Estado, las verdaderas Sería, políticas de Estado. Claro. Serían como una especie de entramado mafioso, de pacto mafioso que constituye una política de Estado. Es importante el tema, ¿eh? No es irónico. Son una política de Estado. Es decir, son una legalidad alternativa, con un sistema de toma de decisiones alternativos, con incentivos alternativos, son un sistema. ¿Vos sabés del Poder Judicial estás hablando? No, del Poder Judicial ligado a determinados sectores empresarios, a determinados funcionarios públicos, estudios jurídicos, digamos, forman un sistema que está en el corazón de todo un régimen caracterizado por la corrupción. ¿Qué estoy diciendo? Que la corrupción no es solamente una colección individual de delitos o un problema de que hay muchos inmorales. Obviamente que es eso, pero es más que eso. Es como hemos sido constituidos una realidad aparte, que funciona mucho mejor que la realidad legal. En la realidad legal tenemos problemas enormes. Lo de la corrupción, lo mirás y es una maquinita perfecta. No falla. No falla nunca. Y ahora estamos viendo cómo Tapia, Tobillino, todo eso, estamos viendo cómo van a zafar. Digamos, el 12 de agosto va a haber una audiencia donde 2 jueces de la Cámara de Casación, muy probablemente, muy ligados a la AFA, manden el caso a un juzgado de Campana y ese juzgado va a hacer lo que necesitan los abogados de los sospechosos. Y eso lo hemos visto 1 vez, 2 veces, 10 veces, 1000 veces. Y tiene un efecto enorme sobre la sociedad, que es un efecto de erosión de la confianza en los que te representan. Absolutamente. De a poquito se larga el camino a las elecciones del año que viene, estamos en el post-mundial, se largó, sí. Digamos, van a empezar las definiciones. ¿Cuáles son los desafíos de Milei para reelegir? Recordemos que ningún gobierno no peronista reeligió, a duras penas terminó, me refiero a Macri. ¿Y cómo ves la reorganización del peronismo, tensión Cristina-Axel? O sea, la vida misma en esta pregunta. Primero quiero partir de una premisa. La llegada de Milei, la aparición de Milei, la rapidez con que Milei llega al poder, lo inesperado e insólito de eso, que es como la llegada del COVID. Que vos decías, ¿qué es esto? Digamos, doctor, lavo la naranja con lavandina. La pelo, ¿la tengo que volver a lavar? ¿O la puedo comer sin lavar? La mesada es cada medio minuto o cada 2 minutos que hay que limpiarla con alcohol. Estábamos ante un fenómeno desconocido. Ese episodio, que es la irrupción de Milei como alguien absolutamente ajeno
al universo político, instala, por lo menos subliminalmente, si no realmente, la sensación de que todo puede ocurrir y que ninguna estadística nos guía definitivamente en la selva del conocimiento. Esto que vos decís, ningún no peronista religió, está bien, sí. Miles de cosas nunca pasaron. La principal, que llegue un tipo como Milei. O sea, estamos en un momento en el mundo donde pasan cosas que nunca pasaron. O que pasaron hace mucho tiempo y pensábamos que nunca iban a volver. Cosas imposibles. Entonces, a partir de esa premisa, ¿cuál es el principal desafío de Milei? Yo creo que el principal desafío de Milei es hoy, estoy pensando mientras te contesto, hace 6 meses, yo diría lograr que la economía pegue la vuelta y empiece a manifestar signos de dinamismo en el mundo real, no en el mundo de las finanzas. E impacte sobre el salario, impacte sobre el poder adquisitivo, impacte sobre el empleo. Hoy ya no diría eso, porque creo que eso es casi imposible de acá a las elecciones. Entonces, el principal desafío de Milei sería que nadie politice ese malestar. El malestar va a estar inevitablemente. Entonces, ahora de lo que se trata es que no aparezca un sujeto capaz de movilizar el voto y a la opinión pública alrededor de ese malestar y ordenarlo detrás de un candidato. Pero es duro para Milei porque lo que vos planteás es que ya hay algo que no controla él, que es la irrupción de una oposición organizada que elija un candidato y que diga la frase justa. Oh, ¿por eso elimina las PASO, será? ¿Quiere proponer la Bueno, las PASO? él, al eliminar, como buen representante de la casta, Santilli lo primero que hace es ingeniería electoral para evitar que armarte en el campo se diría un brete, que es el desfiladero por donde vos querés que vaya el ganado, ¿no? Es armarte un desfiladero para que el voto vaya de determinada manera. Primero quitándole un instrumento a la oposición de ordenamiento interno, que son las PASO. Y segundo, con la idea de las colectoras. Es decir, la idea de las colectoras es, imaginamos la boleta única, entonces habría una fórmula Milei arriba, y abajo, en Salta, podría colgar su lista de diputados de esa fórmula Milei el gobernador Sáenz, los de Milei, la Libertad Avanza y los que quieran. Y así todos los votos tenderían, de distintas facciones, tenderían a ir hacia Milei. Esto es lo que tratan de aprobar en el Congreso. Y los gobernadores le dicen, pagame antes. Eso bueno, vale plata. Los gobernadores, en otro lugar lo están pagando. Claro, los gobernadores en principio lo que se llevan es no te vamos a poner una lista violeta, no te vamos a amenazar. Me lo tenés que garantizar antes eso, porque la contraprestación sería desdoblar la elección, vos gobernador, hacer una elección provincial y nosotros ahí no te molestamos. Pero ahí viene el problema. Si yo soy de la Libertad Avance, vengo remando por Milei, contra viento y marea en Salta o en Jujuy o en La Pampa, y no quiero que vos arregles con el gobernador. Si yo soy el tuyo, ¿te voy a hacer ruido? Entonces no es tan fácil de ordenar esto que en el pizarrón sería una jugada, pero son las jugadas a las que recurrís cuando no tenés todo el consenso, y el gobierno no tiene todo el consenso. Hubo una encuesta de poliarquía muy buena hace más o menos una semana, que muestra que 66% quiere el cambio. Entonces, Milei, ¿cuál es el principal desafío de Milei? Que ese 66% no se unifique, se disperse. El cambio quiere decir cambiar a Milei. Sí, que haya otra cosa. Que no sea lo que estamos viendo. Una realidad distinta. Es curiosamente, muy fuerte. 2 tercios. 2 tercios. Fuerte. 2 tercios, sí. Curiosamente, Milei viene haciendo lo contrario de lo que tiene que hacer, a mi juicio. Que es dinamitando el propio frente, peleándose con Macri, insultando a los periodistas que escriben, que son leídos por sus lectores, digamos, toda una fragmentación del propio campo, y el peronismo está pastando su propia interna, y lo que vos decís, donde aparece uno que arreglaron. El que le pone letra a la música que suena, gana. Ahí hay un tema importante en lo que vos decís, muy importante, que yo se lo escuché cuando apareció este gobierno, en los comienzos, 2024,
a Juan Carlos Torre, que es un gran intelectual, un gran analista, sociólogo, historiador, y él dice, acá el gran desafío es encontrar las palabras para enfrentar esto. Y si uno va al primer ensayo de un gran libro que se llama Está entre nosotros, que es el libro de Pablo Semán sobre el mileísmo, sobre la libertad avanza, sobre los libertarios, en ese primer capítulo, él, en una crítica al kirchnerismo, dice, acá hay palabras que se gastaron, que serían las palabras que uno naturalmente... Los significantes, patria, soberanía, solidaridad, todo para todo. inclusión, todo eso te dicen, sí, solidaridad, que son los planes sociales del movimiento Evita. En ese sillón... Estado presente. El Estado presente, en ese por ejemplo, sillón, claro. Llegó Ayer, Me dijo llegó a exacta- través de las redes la entrevista con Felipe. que te trata de doctor, además. Sí, me trata de doctor. Está confundido. Pero él dice eso. Lo que dice es, nosotros hablábamos de una realidad que nuestra propia base ya no tenía, ni la vivía. Es lo que vos decís. Claro. Había palabras que no representaban Ahí hechos. está el punto. Ahí está el punto. Y esas palabras todavía no aparecen cuáles son. Después está todo el drama peronista, ¿no? Que es un drama, creo que pocas veces lo vivió el peronismo. Primero, la división en la provincia de Buenos Aires. La fractura del kirchnerismo bonaerense es un dato de primera magnitud, Total. porque fue el gran sujeto de la historia contemporánea desde que Cristina le gana a Chiche Duhalde en el 2005. Y eso fue construido, elaborado, digamos, el kirchnerismo se convirtió en un fenómeno del conurbano. Yo tengo un amigo en España que dice, son la izquierda del aparato bonaerense, de los intendentes, de los Insaurralde, de los Espinosa. Claro. Ese fenómeno, que tiene características fascinantes, porque tiene algo, vuelvo al psicólogo, a Diego psicólogo, tiene algo de tragedia griega. Total. ¿No? El drama de Cristina, Máximo, Kicillof, todo eso, ¿qué se juega ahí? El hijo biológico contra el hijo político, la herencia, la independencia, la emancipación. La traición. La traición. La traición, que es como lo ve Cristina. Eso es tan fascinante que oculta un fenómeno probablemente más importante, que es la retracción del peronismo en todo el interior, donde muchas provincias se plotearon con otro nombre. Ya no te sirve ser peronista en provincias, digamos, del noroeste, por ejemplo. Vuelvo a Salta, fracturados en Tucumán, digamos, y ahí hay un misterio que es, no sabemos si ahora va a repetirse, pero Milei avanzó muchísimo en ese universo. En ese universo. A lo Menem. Tengo una hipótesis muy pequeña, muy reducida, pero probablemente en esos lugares donde no ha habido industrialización prende con menos resistencia un discurso aperturista. ¿Qué nos van a Distinto sacar del si no conurbano, hay? claro. ¿Qué nos van a sacar Claro. si no hay? ¿Qué Distinto del industria va a conurbano, que cerrar yo si digo, no hay voy a industria? abrir todo, voy a abrir las importaciones y dejo un tendal. Y agrego agresividad, y agrego pobreza, y agrego todas las patologías que tiene el conurbano. Pero lo cierto es que el peronismo tiene un problema entonces en el conurbano bonaerense por la crisis kirchnerista, y en el interior, bueno, habrá que ver si tienen capacidad para resolverlo. Después está la estrategia de Cristina. Yo creo que Cristina, si uno mira la trayectoria de Cristina, una característica de Cristina es ser bastante rígida. A diferencia de Néstor o de Menem. Y su método es rígido. Entonces, uno mira que si el poder está ahí para ser alcanzado, si estamos al borde de acceder al poder, unifico todo. Unifico a Massa, a Alberto Fernández, traigo a todos y alcanzo el poder. Pero si no, si hay un desafío a mi poder, si no está tan claro que yo llevo hacia el poder y por lo tanto hay alguien que me desafió, no hay interna. 2 partidos. Chiche, Cristina, 2005. Massa, Cristina, 2013. Randazzo, Cristina, 2017. Ahora pareciera que va en la misma dirección. ¿Cuál? Dividir. Yo hago mi grupo, mi identidad.
¿Vos querés desafiarme? Armá tu partido. No te voy a dar la posibilidad de que me vengas a dar una interna acá. Entre otras cosas, porque no te doy la posibilidad de que distorsiones la relación de fuerzas porque vos venís con Mañeto, que yo no lo tengo, a darme la interna. ¿Quién es este que viene con Mañeto? Fue Randazzo, puede haber sido Urtubey, es Kicillof. Hoy. No te voy a dar la interna, salvo que vengas y te subordines. O vos, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, armen su rancho. No les voy a dar la interna. Termino. Voy a terminar con algo delirante. ¿Cuánto vale ese servicio de dividir al peronismo e ir con un peronismo dividido? Lo que me pide. ¿El indulto? ¿Vale el indulto? Opa. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Carlos Pañi, nos has dejado mudos a todos. Vamos a hacerte un antidoping. Bueno, me someto. ¿Está la enfermera? Enfermera, por favor, vamos a hacer un dosaje de sangre y también la pipeta del alcohol. Repetilo Claro, y yo digo, sintetízalo. ¿cuánto vale para mí? Porque, ¿qué estábamos diciendo? ¿Cuál es el principal desafío de Milei? Que no se le junte todo enfrente. Si tiene una señora, nada menos que Cristina, un ser superior, que dice, yo por razones de estrategia personal, de propio liderazgo, de mantener mi propia identidad, mi propia base, etcétera, me quedo con la cámpora, pureza de sangre ideológica y kirchnerista. Los que quieran venir se someten. Me vienen a proponer que asumamos otras ideas. No tengo ninguna ganas de subordinarme a ninguna otra idea. No quiero ni siquiera someterme a una elección porque a lo mejor tengo que perder y someterme a ideas que no son las mías. No quiero. Armen su propio... ¿Cuánto vale eso para Milei si le está resolviendo Nada, su principal infinito. problema? Es la reelección. Es infinito. Sería un wine to wine, diría Cristina. Un win-win. ¿No? Un wine to wine. Entonces yo digo, ¿qué tiene Milei para ofrecerle a cambio de semejante regalo? El indulto. ¿Es una hipótesis? ¿Hay algún dato que no No, puede no, revelar? no. Es razonamiento puro. Yo creo que más arriba de esto en esta conversación no vamos a llegar. Carlos Pañi, gracias absolutas No, a por ustedes, haber a venido vos. a conversar con nosotros. Enorme placer. Now. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y o farmacéutico. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa